un impulso académico en nuestra Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y promueva también el conocimiento. En vista que yo soy servidor público y este es un tema muy interesante para todas las personas, que a veces genera posiciones a favor o en contra de conceptos jurídicos, es necesario precisar que no se realizará ninguna actividad proselitista política, puesto que de conformidad con el Código de Ética de la Función Pública está prohibido, ¿no? Este es un evento eminentemente académico. Bueno, vamos a hablar de democracia y derechos humanos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de democracia, necesariamente vamos a desarrollar una definición, sus características, la evolución histórica y la democracia contemporánea. Siguiente. ¿Qué se entiende por democracia? Democracia es un sistema político en que los ciudadanos tenemos la capacidad de participar en la toma de decisiones, ya sea directamente o a través de nuestros representantes. En la actualidad tenemos una democracia representativa. Las características: existe una soberanía popular porque el poder reside en el pueblo. Nosotros cuando vamos a las elecciones y elegimos a nuestro candidato, a nuestro representante, es donde manifestamos este acto de soberanía popular. Existe un pluralismo político, hay una libertad para formar partidos políticos y expresarse, ¿no? Inclusive es un derecho humano ser parte de, participar en la vida política de nuestra nación. Tradicionalmente hay una separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y conforme nosotros tenemos en el Estado peruano, los organismos constitucionalmente autónomos que forman parte de la estructura del Estado. Vivimos en un Estado de derecho o un Estado constitucional de derecho que está íntimamente vinculado a las leyes. Inclusive hablamos que tenemos obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que vamos a desarrollar gradualmente. La participación ciudadana. La ciudadanía tiene que tener un rol activo en la participación política. Cuando hablamos de democracia, necesariamente nos vamos a remontar a Atenas, en Grecia. Atenas es cuna de la democracia, donde se dio por primera vez la participación directa de ciudadanos libres. Recordemos que era una sociedad esclavista. Después tenemos una democracia moderna, que muchos consideran se da desde la Revolución Francesa o la Revolución Americana para adelante. Una ampliación de sufragio, en el cual se han incluido sectores o grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, antes las mujeres no votaban, pero gradualmente existe una lucha por los derechos y es importante precisarlos. Vamos a desarrollar también cuestionamientos contemporáneos, las desigualdades persistentes y la falta de representación de algunos grupos. Siguiente. Tenemos a un politólogo muy leído en el tema, Samuel Huntington, quien hace una investigación titulada La Tercera Ola, que se publicó en 1991. Este politólogo hace un análisis conceptual de la democracia y la define en olas: primera ola, segunda ola y tercera ola, y toma como referencia la transformación del panorama político global que ha habido en ese contexto. En la primera ola democratizadora, según este politólogo, menciona que se da en los años de 1820 a 1920, donde teníamos un contexto histórico donde se da la democracia como la conocemos hoy en día en el mundo occidental. Comienza en los primeros años del siglo XIX y se caracteriza porque justamente hay una ampliación del sufragio. Habíamos mencionado que la Revolución Francesa, la independencia de América Latina y la Revolución Americana tiene una relación en este contexto.
Y definitivamente, así como hay un desarrollo social, siempre hay retrocesos. Y este retroceso identificado por Samuel Huntington señala que en 1920 surgieron regímenes autoritarios, ¿no? Como el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y la dictadura de Stalin en la Unión Soviética. Siguiente. En relación a la segunda ola democratizadora, menciona que se da de 1945 a 1960. Es post Segunda Guerra Mundial, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial para adelante, y se involucran pues muchos países de Europa, Asia. Se caracteriza porque hay una reconstrucción posguerra, se democratiza la Alemania nazi, se democratiza Japón, hay una descolonización, se inició un proceso de descolonización en Asia y África con el surgimiento de nuevos estados independientes que adoptaron en muchos casos estructuras democráticas. Pero también, como toda ola, siempre hay un retroceso. Este politólogo señala que a mediados del siglo XX, varios de estos estados enfrentaron golpes de Estado, dictaduras militares o regresaron a las formas de gobierno autoritarias. Siguiente. Cuando el politólogo menciona la tercera ola, define el periodo de 1970 a 1990, donde hay un auge democrático, ¿no? América Latina sale, por ejemplo, durante los años 80, muchos países latinoamericanos habían sufrido dictaduras militares, como Argentina, Brasil, Chile, Perú también, ¿no? Retornaron a la democracia a través de transiciones negociadoras y procesos electorales. En este periodo se da el colapso de la Unión Soviética, porque a finales de los 80 y principios de los 90, el colapso de la Unión Soviética era aquella fase que permitió la democratización de Europa del Este. Cayó el muro de Berlín y este es un símbolo de transformación para las democracias. En Asia tenemos países como Corea del Sur, Taiwán, que también adoptaron sistemas democráticos durante este periodo. Y como toda ola, siempre hay un retroceso. Para el politólogo Samuel Huntington, señala que la tercera ola democratizadora también ha experimentado retrocesos como la llegada del poder de gobiernos populistas que erosionan las instituciones democráticas o la aparición de autoritarismos en países de África y Oriente Medio. Siguiente. Y bueno, esto está en discusión, no tiene una posición teórica muy desarrollada porque hay un debate en la cuarta ola democratizadora que se daría del año 2000 hasta la actualidad, ¿no? Hay un debate si existe una cuarta ola o no. Pero algunos estudiosos consideran que podría estar gestándose una cuarta ola democratizadora, especialmente en África, Asia y el mundo árabe. Por ejemplo, la primavera árabe en el 2011. Problemas de consolidación. Sin embargo, muchos de estos movimientos han encontrado dificultades para consolidar democracias estables, como ha sido el caso de Egipto o Libia, donde los cambios fueron revertidos hacia regímenes autoritarios o de intensidad política. En conclusión, el siguiente, por favor. Como podemos observar, hay un avance de lo que antes se conocía como democracia hasta la actualidad. La democracia en el siglo XXI enfrenta una serie de desafíos globales que cuestionan su viabilidad y efectividad como sistema político. Entre estos destacan la globalización. Hoy en día vivimos en una cultura interconectada, es decir, necesariamente hay una interdependencia inclusive de economías entre los países. El Perú ha firmado, por ejemplo, tratados internacionales de libre comercio con China y Estados Unidos. Y estas relaciones o actividades comerciales generan una situación de impacto económico. Si hablamos de el derecho propiamente, vamos a señalar que el derecho es una disciplina del saber,
muy independientemente del debate si el derecho es una ciencia o no. Es indiscutible que la economía es una ciencia. ¿Por qué? Porque tienen leyes económicas que se cumplen en cualquier parte del mundo, en el Perú, en Estados Unidos, en China, porque es una ciencia. Y los países que tienen éxito son los países que aplican a su derecho la ciencia económica. Y cuando hablamos de ciencia económica, tenemos, por ejemplo, criterios de eficiencia, el óptimo de Pareto, el criterio de Pareto y el criterio de Kaldor-Hicks, que son términos propios de la economía. Estos criterios de eficiencia, estudiados debidamente, nos van a hacer mostrar cuál es el impacto que tiene la globalización en las economías emergentes. El Perú es una economía emergente. Entonces, ¿vivimos en democracia? Otros dirán que sí, otros dirán que no, otros señalarán que estamos en una democracia híbrida. Cada uno saca sus propias conclusiones en relación a lo que nosotros vamos a desarrollar conceptualmente el día de hoy. Y bueno, esto ha provocado el surgimiento de movimientos antiglobalización que acusan a las democracias de no proteger a sus ciudadanos frente a las fuerzas del mercado global. Lo cierto es, y esto es una opinión académica, que es muy importante cuidar la economía de un país a largo plazo en relación a las futuras generaciones. Por ejemplo, si el Perú no desarrolla una industria, va a depender de la industrialización de otros países y se va a quedar en una situación de subdesarrollo de manera permanente, porque es conocido de manera lógica que en una situación de importación-exportación prevalece o tiene mayor valor aquel producto que cuenta o tiene un valor agregado. Por ejemplo, si yo importo una laptop de un país desarrollado, probablemente va a estar $1,000. Y lo que el Perú va a exportar por $1,000, a veces es cobre, plata, oro, estaño, o también cacao, productos de materia prima no transformados. Y es importante la industrialización en el país. Ese es un reto actual de la democracia. Lamentablemente, vemos que no hay un impulso, pero para desarrollar industria se tiene que invertir primero en educación, segundo en educación y tercero en educación, porque la educación es la única vía transformadora para el desarrollo social. Vivimos en democracia, teóricamente, y para ello la educación es básica. Se debería implementar de manera obligatoria el curso de educación cívica, economía y filosofía, puesto que permite al ser humano que está en proceso de aprendizaje a desarrollar sus conocimientos, a tener una conciencia social crítica. Y es por eso que la democracia necesita de este tipo de educación para que los ciudadanos empoderados de su soberanía popular participen en la vida política y puedan proponer cambios a favor de la población y las futuras generaciones. Lamentablemente, es una muestra que en experiencias ajenas de otros países vemos que llegan al poder, pero no para cumplir un fin social. Pueden hacer lobbies o pueden hacer otros actos de intereses propios que no estén relacionados a la finalidad social o al bienestar de los electores. Este reto actual existe un impacto de la soberanía nacional. Organizaciones supranacionales como la Unión Europea y acuerdos comerciales internacionales pueden limitar la autonomía de los gobiernos nacionales en la toma de decisiones, lo que genera tensiones entre principios democráticos y la gobernanza global. Si nosotros tenemos como ciudadanos
que vivimos en democracia, una concepción o conciencia social crítica, vamos a darnos cuenta que en la economía del país existen fusiones empresariales. Por ejemplo, una empresa grande de salud pertenece a un mismo corporativo de otra empresa grande, ¿no? Como por ejemplo, la fusión de Mifarma e Incafarma. Pertenece a un mismo grupo empresarial. Y no está mal que haya fusiones, es normal que en el mundo del comercio haya fusiones. Pero Indecopi cumple un rol muy importante en nuestra sociedad, que a mi humilde opinión debería ser un organismo constitucional autónomo, empoderado para que cuide el mercado y la economía, es decir, busque un equilibrio económico para que se beneficien tanto las empresas, así como exista un beneficio del consumidor con precios competitivos. Siguiente. Un reto actual de la democracia son las crisis económicas. Las crisis económicas suelen desencadenar un descontento social, lo que puede llevar al surgimiento de movimientos políticos populistas y extremistas que cuestionan las instituciones democráticas. Ejemplo, incluyen las crisis financieras global del 2008, que alimentó el auge del populismo en Europa y América. Definitivamente, las crisis los más grandes problemas del Perú, aparte de la corrupción, de la falta de educación, es un problema multiestructural. Y digo esto porque justamente la pobreza, la exclusión social, es una situación que hace que políticos populistas que digan, ¿no? Yo voy a cambiar todo, voy a cambiar la constitución, voy a transformar toda la estructura del Estado. O sea, personas que quieran socavar el sistema democrático. Si uno eh, tiene mayor involucramiento con la importancia de la democracia y el cuidado de sus instituciones, va a poder analizar cada propuesta de un candidato, ¿no? Y va a señalar si es viable o no es viable o afecta las instituciones democráticas. Es cierto que nosotros como operadores jurídicos, como estudiosos del derecho, tenemos que defender la Constitución, tenemos que defender lo que es justo. Orabum causas melius, ¿no? Defendemos las mejores causas. Sin embargo, es justamente como había señalado, que la falta de una educación de calidad impide que las personas desarrollen una conciencia social y elijan indebidamente a personas que los representan, que prometen y no cumplen, porque muchas de las promesas son jurídicamente inviables. Una austeridad y desafección política. Medidas de austeridad adoptadas en democracias avanzadas han generado malestar social y la percepción de que los gobiernos están mal preocupados por los mercados financieros que por el bienestar de sus ciudadanos. Siguiente. Corrupción. Andrés Oppenheimer, uno de los abogados, periodistas, que considero tiene una visión amplia del mundo y hace una comparación constante entre economías mundiales, ha desarrollado muchos libros, ¿no? Crear o Morir, Cuentos Chinos, Basta de Historias, entre otros. Y en todos esos libros habla sobre la corrupción y dice que mientras América Latina o los países de América Latina están enfocados en cómo luchar contra la corrupción, Finlandia, Japón y los países nórdicos están preocupados en mejorar la calidad educativa. Y definitivamente nuestra cultura está plagada de corrupción.
y es una lástima. ¿Por qué? Porque la corrupción afecta a los más pobres. Como experiencia personal, hace muchos años yo trabajé en una fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios y veía con indignación cómo desde un gobierno local, un gobierno regional existían sobrevaloración, tráfico de influencias, colusión, negociación incompatible, y la corrupción perjudica a la democracia. ¿Qué sería si no habría corrupción? Invertiríamos más en educación, habría un desarrollo para las futuras generaciones. Existe un libro que recomiendo a todos los presentes, La historia de la corrupción en el Perú. El autor Quirós hace un análisis de cómo existía la corrupción desde la época de la colonia y se fue pasando los años hasta la época hasta la época republicana, así como hasta la actualidad. Y la corrupción es un problema del Perú, latente, vigente, y que necesariamente se deben tomar los mecanismos idóneos para eliminarla. Y para ello, desde mi humilde opinión, requiere un grupo multidisciplinario, es decir, no solo de abogados o de legisladores, un grupo multidisciplinario donde participen sociólogos, politólogos, antropólogos, psiquiatras, psicólogos. ¿Por qué? Porque es un problema muy complejo y es un problema heredado. Así como hay otro libro que recomiendo, que es El cerebro corrupto, de, de un autor peruano, abogado, que ha podido señalar, ¿no?, cómo desde sus prácticas profesionales, para poder obtener un expediente, tenía que dar dinero al secretario judicial. Entonces, es, es un reto grande de la democracia el luchar contra la corrupción. Y está de manera sistemática, está socavando la confianza de las instituciones democráticas y la legitimidad de los procesos electorales. Nosotros, desde la Facultad de Derecho, como buen san cristobalino, tenemos que promover la transparencia, luchar contra la corrupción, que es uno de los flagelos de nuestra sociedad. ¿Impacta en los derechos humanos? Claro que sí. La corrupción puede reducir la efectividad del Estado para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, desde la salud hasta la justicia, lo que provoca un debilitamiento en el tejido social y el aumento de la desigualdad. El populismo se da bajo una insatisfacción democrática. A veces hay extrema izquierda, extrema derecha, que ha crecido en respuesta a la percepción de que las élites políticas tradicionales no representan los intereses de los ciudadanos. Los líderes populistas tienden a presentarse como los salvadores del pueblo frente a un sistema corrupto erosionando las instituciones democráticas. Hay que tener mucho cuidado y hay que saber elegir a nuestros candidatos. Y hay peligros del populismo. En muchas ocasiones el populismo da lugar a la concentración de poder, la erosión de los controles democráticos y, en casos extremos, la transición hacia regímenes autoritarios. Ejemplos de ello se puede observar en países como Venezuela o Hungría. Personalmente, considero que Venezuela ni siquiera es una democracia híbrida. En algún momento fue una democracia híbrida donde predominaba el autoritarismo. Con acusaciones de fraude, estaríamos frente a una dictadura. Y es que Hugo Chávez llegó al poder con una gran aceptación, en la cual decía que existía pobreza en Venezuela, que había desigualdad social, y dio propuestas populistas.
Es importante precisar esto porque se acuerdan que les hablé de la importancia de la economía. Si nosotros unimos el derecho con la economía, le vamos a dar un carácter científico al derecho. Si un gobernante inaplica las leyes de la economía, va a generar una crisis económica. Si, por ejemplo, privatiza, perdón, si por ejemplo llega a quitarle a la persona que ha trabajado, ¿no? Sus medios de producción, caso Coca-Cola, Coca-Cola Real. Cuando Cola Real estuvo en Venezuela, invirtió una gran cantidad de dinero. Entró Hugo Chávez, expropió, perjudicó a este empresario y a muchos empresarios que eran parte de la actividad económica de Venezuela y perjudicó el poder que tenían los empresarios, porque las empresas cumplen un rol muy importante en la sociedad, generan trabajo, movimiento económico, y cuando expropian sin una justificación, una causal debidamente establecida en términos económicos, lo que van a generar a largo plazo son crisis económicas. Entonces, nuestra labor es decir no a los populistas que tarde o temprano van a afectar a la sociedad. Es por eso que, insisto, la economía es muy importante para darle un carácter científico al derecho. Siguiente. Las democracias híbridas. ¿Qué son las democracias híbridas? Son aquellos sistemas políticos en los que se celebran elecciones y existen algunas instituciones democráticas, pero donde hay un fuerte control del gobierno sobre las libertades y los derechos humanos. Las democracias híbridas se ubican en un punto intermedio entre la democracia y el autoritarismo. Se caracteriza por lo siguiente: hay elecciones en una democracia híbrida, se llevan a cabo, pero a menudo están marcadas por irregularidades, falta de competencia real y control sobre los medios de comunicación. Acuérdense, año 1995 en el Perú, ¿no? Un control de los medios de comunicación. Caso Diarios Chicha. Libertad limitada, las democracias híbridas se restringen las libertades de prensa, expresión y asociación. Los gobiernos pueden utilizar medidas represivas para silenciar a la oposición. En mi opinión, María Corina Machado, como lideresa en Venezuela, ha sido silenciada y el candidato presidencial también ha sido perseguido. El poder concentrado, aunque existen estructuras democráticas formales, el poder está altamente concentrado en el líder o el partido dominante. Erosión de derechos humanos. En estos sistemas, los derechos humanos son a menudo violados, con una falta de rendición de cuentas por parte del Estado. Siguiente. Ahora vamos a hablar algo muy, muy importante en relación a la democracia: los derechos humanos. Vamos a hacer una conceptualización, vamos a hablar sobre sus principios, una historia muy breve, instituciones y mecanismos. Siguiente. Los derechos humanos. Derechos humanos son aquellos derechos inherentes a toda la persona, sin discriminación alguna por el simple hecho de ser seres humanos. Immanuel Kant es uno de los grandes precursores de los derechos humanos. Yo al derecho humano no lo puedo tocar, no lo puedo ver. El derecho humano es una de las mejores creaciones de la sociedad. Se sustenta en la dignidad del ser humano. Un ser humano, por esencia, por definición, es un ser digno. Parte desde esta concepción teórica, es decir, una creación teórica que el ser humano ha hecho para vivir en sociedad. Los derechos humanos, dignidad, igualdad, derecho a la vivienda, derecho al idioma, derecho a casarse, derecho a la salud,
derecho al acceso a la justicia, el derecho a la propiedad, son derechos humanos. Se caracteriza por ser universales, es decir, de todas las personas. ¿Una persona de nacionalidad china tiene derechos humanos? Sí, teóricamente, bajo esta creación teórica, porque es una creación teórica de que todo ser humano, por la condición de ser humano, es un ser digno y en consecuencia tiene derechos. Todo ser humano en el mundo, hasta fuera del espacio, tiene derecho. ¿Un astronauta que está en la Luna tiene derechos humanos? Claro que sí. ¿Un estadounidense tiene derechos humanos? Sí. ¿Un peruano tiene derechos humanos? Sí. Todos tenemos derechos humanos bajo una posición justnaturalista, ¿no? Que se complementa con un pluralismo jurídico. Son inalienables, es decir, no pueden ser suprimidos. Para esto existen normas de jus cogens. Nadie puede ser torturado, ni en el Perú, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. Teóricamente no. Interdependencia. Los derechos humanos están interrelacionados. Igualdad y no discriminación. Todos tienen los mismos derechos humanos. Siguiente. Los derechos humanos han tenido una evolución histórica desde el cilindro de Ciro el Grande, hace más de 150 años de Cristo, antes de Cristo. Y han tenido una evolución gradual. Cada sociedad ha ido reconociendo gradualmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Tenemos la Carta Magna, la Declaración de Bill of Rights, y así gradualmente. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero lo que actualmente conocemos como derechos humanos de manera universal, reconocidos, positivizados, se dio en 1948, el 10 de diciembre, en Ginebra, en la cual se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un documento histórico que establece los derechos que tiene toda persona, y es después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue un proceso de aprendizaje. Posteriormente se desarrollaron pactos internacionales o tratados internacionales en derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y la expansión de derechos de género, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las minorías, derechos de personas afrodescendientes, de comunidades originarias, etc. Siguiente. Las instituciones y mecanismos de protección. Tenemos órganos como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Tenemos cortes regionales con jurisdicción, ¿no? Si es que ya existe una competencia contenciosa. El Perú, por ejemplo, tiene competencia contenciosa en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo correcto es Corte IDH, porque CIDH es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede central está en Washington. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está en Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es como un primer filtro. Hay una petición que una persona o un grupo de personas realiza en relación a la violación, supongamos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se le ha violado el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal, y han agotado los mecanismos internos del Perú para acceder a la justicia, pero no han accedido a la justicia, pueden peticionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si es un caso de grave violación de derechos humanos, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evaluará el caso y llevará este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los estados son declarados responsables por la violación de los derechos contemplados
en la Convención Americana de Derechos Humanos, que está relacionado con la declaración. Una convención es de carácter obligatorio, no es declarativa. Es decir, todos los estados están obligados, mientras hayan suscrito el Tratado Internacional de pertenecer a esta competencia contenciosa, están obligados a cumplir los derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos caso Barrios Altos, por ejemplo, versus Perú, que tienen que leer todos por práctica jurídica. Caso Atala Rifo versus Chile, que también tienen que desarrollar. Caso Comunidad Santa Bárbara versus Perú, un caso de grave violación de derechos humanos que se dio en el contexto de que jurídicamente le llaman conflicto armado interno, y así lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos hablando propiamente términos jurídicos, más no términos coloquiales, es importante que tomen esa precisión. Y tenemos también en este sistema el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y los mecanismos de revisión, los comités, informes, periódicos, procedimientos especiales. Siguiente. Ahora, antes de pasar a la relación de la democracia y los derechos humanos, es necesario establecer una diferenciación. ¿Qué diferencia hay entre derechos humanos y derechos fundamentales? Los derechos humanos son universales, inalienables, contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos. Tienen alcance internacional. Los derechos fundamentales se limitan específicamente al contexto de la soberanía del Estado peruano. Están contenidos en la Constitución Política del Perú. El artículo 2 de la Constitución Política del Perú desarrolla cada derecho fundamental que tienen las personas. Ahí está el derecho a la vida, está el derecho a la no discriminación, sí. Al estar contenida en la Constitución Política del Perú, se denomina derechos fundamentales. Sin embargo, también son derechos humanos porque están contenidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, podemos decir que todo derecho fundamental es un derecho humano, sí. Todo derecho humano es un derecho fundamental, sí, también, pero con esa precisión de que los derechos fundamentales están necesariamente contenidos en la Constitución. Es la única diferenciación. Vamos a hablar sobre la democracia como garante, porque permite la participación política y garantiza la protección de derechos humanos. Los derechos humanos como pilar, el respeto a los derechos humanos es fundamental para la legitimidad y la inclusión de la democracia. Tensiones y límites, en ocasiones la voluntad de la mayoría puede chocar con los derechos de las minorías, generando tensiones. Siguiente. Relación entre democracia y derechos humanos. Existe una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque la democracia permite la participación política y garantiza la protección de los derechos humanos. Libertades fundamentales, la libertad de expresión, de asociación, de prensa y participación política. Vamos a hacernos la pregunta. ¿En Venezuela existirá libertad de expresión? ¿Libertad de prensa? ¿Libertad de participación política? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Desafío, no todas las democracias cumplen con la protección efectiva de los derechos humanos. Siguiente. Los derechos humanos como pilar de la democracia, legitimidad de la democracia. Sin respeto a los derechos humanos, una democracia pierde su legitimidad. Inclusión y equidad. Los derechos humanos aseguran que todas las voces sean escuchadas, promoviendo una democracia inclusiva. Mecanismos de protección. El Estado de Derecho y las instituciones fuertes son clave para la protección de los derechos humanos. Siguiente.
tensiones entre democracia y derechos humanos. Mayorías versus minorías. Según una democracia, la voluntad de la mayoría puede chocar contra los derechos de las minorías. Por ejemplo, la población LGBTIQ+, es un grupo en situación de vulnerabilidad. Es una población que realmente existe. Por ejemplo, hace muchos años en África había un país que prohibió la sodomía y la sancionó con la pena de muerte. Es decir, aquellas personas que tenían relaciones sexuales entre varón y varón eran castigados con la pena de muerte. En Ayacucho existe un caso de discriminación estructural en relación a una persona en situación de vulnerabilidad por ser parte de esta población LGBTIQ+, y tuvo un proceso penal, está en prisión y bueno, no tuvo las oportunidades, ¿no? O el acceso que una persona heterosexual hubiera tenido. Entonces, son minorías históricamente vulneradas. Entonces, cuando hay una vulneración o una afectación a su integridad física, psíquica, psicológica de estas personas, lo que se tiene que hacer es medidas, acciones afirmativas o anteriormente llamado como discriminación positiva. Es decir, es un grupo en situación de vulnerabilidad, por lo cual yo debo darle los accesos correspondientes para que deje de estar en esta situación de vulnerabilidad. Entonces, luchar contra la discriminación es muy importante. Desde casa, todos tenemos la obligación de ser promotores en derechos humanos, tener una participación en política, los que pueden hacerlo, y deben también tener una vocación en defender los derechos de estas minorías. En la época del 80 al 2000, en Ayacucho, quedaron muchos huérfanos, viudas, perdieron a su papá, a su mamá, etc. Son grupos en situación de vulnerabilidad. Yo planteo también, por ejemplo, las personas que han cometido un delito contra el patrimonio o delitos de bagatela para subsistir, también podrían ser, desde mi posición teórica, considerados como grupos en situación de vulnerabilidad. No está en ningún texto, pero para que una persona haya llegado a cometer un delito de bagatela, robar para poder alimentarse, lamentablemente tiene un antecedente familiar. En algún momento fue el hijo o el bebé de alguien y no tuvo un contexto de amor, condiciones de vida digna que le permitan desarrollar sus capacidades, acceder a una educación de calidad, salud de calidad, y es un problema muy grande. Populismo, los movimientos populistas pueden utilizar la democracia para subvertir los derechos humanos. Por ejemplo, si habría políticos, ¿no? que prometieran el oro y el moro y etcétera, tienen que analizar con mucho cuidado las propuestas políticas de cada candidato, tienen que ser viables y en relación a los derechos humanos, porque como les he mencionado, es una de las mejores creaciones teóricas que el ser humano ha desarrollado. Si hubiera derechos humanos, si no hubiera derechos humanos, ¿qué sería de nuestra sociedad? ¿Y por qué se crearon los derechos humanos? Porque hubo mucho dolor, mucho sufrimiento en post Segunda Guerra Mundial. Se perdieron millones de vidas por ambiciones de X grupos, X estados, pero hoy en día tenemos los derechos humanos.
y a nivel internacional debemos exigir su cumplimiento. Las personas o los gobernantes que violan derechos humanos tienen que ser responsables por la violación de estos derechos humanos. Los límites. En tiempos de crisis, las democracias pueden restringir derechos, ¿no? Siguiente. Hay una erosión democrática que retroceden hacia el autoritarismo. Turquía, Hungría. El Perú, desde Paniagua, ha construido una democracia. Ha habido elecciones, lamentablemente hemos tenido presidentes que están involucrados con actos de corrupción, la justicia determinará sus responsabilidades, pero ha habido democracia. Hemos elegido a nuestros gobernantes. Y la política no solo tiene que ser política, ¿no? Tiene que tener una base científica. Entonces, es importante que ustedes analicen el perfil de los candidatos, de sus gobernantes, de quienes eligen. No basta un discurso, es necesario su hoja de vida, es necesario saber qué capacitaciones ha tenido, cómo es considerado frente a la sociedad, ¿no? Si es una persona que tiene esa capacidad de indignación frente a la corrupción, frente a las injusticias, y si realmente va a gobernar o va a representarnos en función a las futuras generaciones. Lo que yo considero es que Inglaterra y Finlandia y otros países que están altamente desarrollados, sus gobernantes piensan en las futuras generaciones. No solamente gobiernan para ese momento, gobiernan para los que vienen. Y eso es lo que falta en el Perú, desde mi punto de vista. Opino que no se está gobernando para las futuras generaciones como debería de ser. Entonces, es importante que todos los legisladores, en este caso, tengan un asesoramiento económico, técnico, para que puedan legislar en función a las futuras generaciones. Y para eso hay dos campos que la economía ha podido brindar al derecho. Uno es el análisis económico del derecho, que es teórico, problematizador, cuyo padre del derecho económico en el Perú es Alfredo Bullard. Esto fue desarrollado en Estados Unidos, pero tiene conceptos teóricos muy importantes, porque problematizan desde la economía cuál es el impacto general en relación a la emisión de una determinada ley, y el análisis de impacto regulatorio, que es más específico, más técnico, permite hacer un estudio minucioso de cuál va a ser el impacto de una ley en la sociedad. Y aplican, considero que no como debería de ser. Por eso les digo, si quieren darle un carácter científico al derecho, necesariamente tiene que estar relacionado con la economía. Si, por ejemplo, el político daría propuestas en base a la economía, o sea, a las leyes económicas, se cambiarían muchas cosas a favor de nuestro país. Las respuestas ciudadanas, el rol de la sociedad civil y los medios independientes en la defensa de los derechos. Siguiente. Ya, un desafío actual es la democracia digital. Las redes sociales y plataformas ofrecen nuevas formas de participación ciudadana. Los riesgos digitales. Existen fake news, ustedes utilizan TikTok, Facebook, Twitter. Entonces, un problema constante es tener los fake news. La manipulación de elecciones también es otro desafío actual, ¿no? Y la polarización.
¿no? Es complejo tener una sociedad polarizada. La vigilancia estatal, empresarial pone en riesgo la libertad, la expresión y la privacidad. Siguiente. Demo Derechos humanos en tiempos de crisis de pandemia. La pandemia desató debates sobre la restricción de derechos, movilidad, salud, trabajo. El cambio climático afecta a los derechos de la vida, la salud, el agua y la alimentación. Hemos visto con mucha indignación cómo en diversos países de Latinoamérica, Brasil, Perú, existen y existieron incendios forestales. Un derecho humano es tener un medio ambiente sano y equilibrado. Lamentablemente, considero que no estamos preparados debidamente para enfrentar el cambio climático. Y es que esto es tarea de todos. Así como tenemos derechos y hablamos de derechos y derechos y derechos, para que una sociedad progrese no solo tienen que haber derechos, sino también deberes. En consecuencia, nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, desde mi experiencia, he visto que en la ciudad de Huanta hace muchos años, las personas clasifican su basura. En Huamanga, en la ciudad de Huamanga, no hay una clasificación de las basuras. Entonces, constantemente producimos ingentes cantidades de basura que no son reusados, reutilizados y contaminamos el medio ambiente. Entonces, necesitamos establecer una economía verde, una economía circular, proteger a la naturaleza. Tenemos que plantar árboles, tenemos que ser agentes de cambio. Y es que el cambio climático nos va a obligar a eso. Naciones Unidas señaló que ya no estamos en la época de calentamiento global, estamos en la época de ebullición global. Si alguno de ustedes ha visto este problema hace mucho tiempo, hay un texto que se llama Carta desde el año 2050, en el cual Al Gore señala que existe una situación de guerra por agua. Entonces, la humanidad está destruyendo su medio ambiente. Digo la humanidad porque es tarea de todos. Y es difícil cuando es un bien colectivo. La naturaleza, el medio ambiente, es un bien colectivo. Cuando les hablaba de economía, por ejemplo, Alfredo Bullard señala que antes el Sahara no era un desierto, pero no tenía dueño. Y la gente llevaba a pastar a sus animales y comían. Era una tragedia de los comunes. Es decir, como todo era de todos, nadie lo cuidaba. Y es necesario tomar medidas legislativas para que políticas públicas que de manera directa contribuyan al fortalecimiento, al cuidado del medio ambiente. Entonces, esperemos que esta situación se revierta. Pero si el ser humano no toma conciencia sobre lo que está haciendo en el medio ambiente, va a generar una crisis más grande de la que ya estamos viviendo. Otro desafío actual de la democracia son las migraciones para la protección de derechos de los migrantes, refugiados y desplazados. Cuando hay una dictadura, una persecución política, hay una migración. Y en el Perú hemos visto eso, ¿no? Que Venezuela,
con las autoridades que tiene, con la dictadura, desde mi opinión jurídica, tiene, ha hecho que su población migre y han ido a distintas partes del mundo. Esta población que ha migrado, inclusive ha sido en su mayoría prohibida de votar en estas últimas elecciones. Ese gobierno llegó con propuestas populistas, fuera de toda lógica económica, porque las personas necesitan saber de economía para que entiendan una propuesta y no se dejen llevar por populismos. Entonces, es uno de los desafíos más grandes de la democracia. Como les decía, para transformar el Perú, primero necesitamos educación, segundo educación y tercero educación, pero una educación de calidad, humanista, científica, problematizadora, filosófica, que nos permita comprender. Entonces, siguiente, por favor. Yo les invito a, primero, a ser agentes del cambio, respetar los derechos humanos, hacer cumplir los derechos humanos. Tenemos espacios distintos de socialización, medios de socialización. Ustedes utilizan las redes sociales, sean voces activas a favor de los derechos humanos, a favor de la democracia. Cuidemos a nuestro país. Se afrentan, el futuro de la democracia es que va a haber también, desde mi punto de vista, innovaciones democráticas, nuevas formas de participación, como la democracia deliberativa, espacios donde ciudadanos debaten y proponen soluciones complementando la democracia representativa. Va a haber una democracia digital, donde se faciliten herramientas que participen las elecciones, la participación política, las consultas populares online, experiencias locales, caso como presupuestos participativos y asambleas ciudadanas. Siguiente. Los derechos humanos en el siglo XXI tenemos nuevas oportunidades, desafíos, los derechos digitales, la protección frente a la vigilancia masiva, la privacidad y libertad en la era digital, los derechos medioambientales, el reconocimiento de la naturaleza y el acceso a un ambiente sano como derechos fundamentales, la diversidad de género, ampliación de derechos a poblaciones LGTBI y nuevos debates sobre identidad de género. Siguiente. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, los jóvenes deben actuar como defensores del cambio en democracias y en la promoción de derecho. Son ustedes agentes de cambio. Y la juventud no se define pues justamente por la edad, no necesariamente, sino como tú te sientes joven. Una persona de 50, 60 años puede tener un espíritu joven. Entonces, veamos por ese sentido. Globalización y democracia, desafíos y oportunidades que plantea un mundo interconectado. La necesidad de reformar instituciones globales para enfrentar crisis globales. Entonces, el cambio climático nos está haciendo ver situaciones donde las crisis no solamente van a ser nacionales, sino van a ser crisis globales. Entonces, nos enfrentamos a un cambio constante. Por ejemplo, existe en el Centro de Altos Estudios Militares un diplomado que se llama la seguridad multidimensional. ¿Por qué? Porque la seguridad es cómo proteger, en este caso, el país de diversas amenazas, ¿no? Protegerlo de los terroristas para poder frenarlos, protegerlos frente a pandemias, frente a crisis económicas, frente a diversos ámbitos que puedan afectar la institucionalidad de un país. Entonces, tenemos un país que cuidar. Platón decía que los que no están involucrados o los buenos que se desinvolucran de la política están condenados a ser gobernados por los malos. Entonces, alcen su voz, sean agentes de cambio, busquen el desarrollo de las futuras generaciones, respeten los derechos humanos, exijan su cumplimiento y participen en democracia, no solamente como electores, sino también como representantes. Siguiente.
tenemos democracias en crisis, hemos hablado de la democracia digital, los derechos humanos en tiempos de crisis. Siguiente. Y bueno, para concluir, como decía nuestro poeta César Vallejo, por eso, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias a Café Jurídico, Derecho y Sociedad por la invitación. Para mí es un placer haber compartido este momento conmigo, con ustedes. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Rudy. Luego de haber escuchado atentamente su disertación, bueno, voy a trasladarle algunas preguntas planteadas por la audiencia. Por ejemplo, asimismo recalco que pueden realizar sus preguntas. Una pregunta planteada sería, doctor Rudy, ¿en el Perú existe democracia? ¿Se puede hablar de niveles de democracia? Sí, hay una democracia participativa, hay una democracia débil, hay una democracia híbrida y hay una situación de autoritarismo. Entonces, ¿en el Perú existe democracia? Yo pienso que hay o me remito a lo que un centro internacional de análisis señaló, ¿no? Que de una democracia débil se estaría pasando a una democracia híbrida. Entonces ya ha desarrollado qué es una democracia híbrida y bueno, es tarea de todos fortalecer la democracia. Eso es lo que podría decir. Claro. Bueno, doctor, asimismo otra pregunta planteada sería, bueno, ¿se puede clasificar a los gobiernos democráticos y no democráticos? Claro, hay gobiernos que cumplen su institucionalidad y hay gobiernos que son autoritarios. Hay gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, ¿no? En los gobiernos democráticos está la democracia y en los gobiernos autoritarios hay pues una dictadura. Claro. Bueno, agradecemos pues al doctor Rudy por acompañarnos en este diálogo jurídico organizado pues por nuestro círculo académico CAGDERS y asimismo a todos quienes han participado y están presentes en esa transmisión, ¿no? Bueno, doctor, ¿algunas palabras finales? Agradecer el espacio, promover el debate. Me gustaría mucho escuchar o bueno, para los futuros ponentes, ¿no? Que escuchen la participación de manera directa, porque eso es más enriquecedor. Es cuando hay no solamente una situación de verticalidad, sino horizontalidad para escuchar la posición, generar debate académico y así enriquecer más el tema. Agradezco mucho señalar pues que somos agentes del cambio, defendamos los derechos humanos, cumplamos con nuestros deberes, cuidemos el medio ambiente, respetemos al prójimo y cuando estén en algún momento en un aparato de poder, en alguna estructura del Estado, sean hombres rectos, hombres probos, digan no a la corrupción, sean honestos y luchen para que nuestras futuras generaciones tengan una sociedad más justa, más igualitaria, donde no haya corrupción, donde podamos haber vencido muchas cosas, ¿no? Enfoquémonos en ser países desarrollados, un país desarrollado, sigamos ejemplos positivos de Finlandia, de Noruega, de Japón, es tarea de todos. Invertir en educación es la mejor forma de poder salir del subdesarrollo y es una constante preparación. Entonces, pero no una educación técnica, tecnicista me refiero, sino una educación crítica. Y bueno, defendamos nuestro país, cuidemos nuestra patria y para adelante, chicos. Ok, muchas gracias, doctor Rudy. Bueno, esto fue una transmisión del Café Jurídico Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor.